Decíamos que la aceptación primero no significa que a uno le guste la situación, no significa que uno esté de acuerdo con las cosas, o uno no le tiene que gustar algo para aceptarlo, sino que incluso aunque yo quiera modificar las cosas, la aceptación es el primer paso para poder modificar algo, ¿sí? Si yo no reconozco que algo existe, si yo no reconozco que algo está pasando, si yo no identifico el problema, no puedo empezar a pensar un plan de resolución de ese problema, ¿sí? Damos el ejemplo del médico, ¿no? Si yo quiero ir al médico, primero tengo que reconocer que algo me está pasando. Tengo que reconocer primero que hay un problema, tengo que reconocer que me estoy sintiendo mal y ahí voy a buscar una solución, ahí voy al médico. Si no, pueden pasar años antes de que yo consulte un médico si yo no acepto que algo está pasando. Bien, Lau, ahí estás, ¿no? Sí, Ahí, ya guardé el video, así que después lo compartimos. excelente. Bueno, bien. Y ahí estamos hablando un poco de aceptación entonces, sí, estamos Bien, retomando un poco el hilo. sí. Y estamos diciendo también que aceptar tampoco significa resignarse, ¿sí? Que eso es importantísimo. A veces, cuando uno introduce el concepto de aceptación, se puede plantear como que aceptar significa resignarme, como que hay una alternativa de algo mejor, las cosas podrían ser mejor, yo podría estar pasando lo mejor, o podría buscar algo mejor, pero me tengo que conformar con esto, me tengo que resignar a elegir esto, ¿sí? Y lo que queremos decir es que en realidad eso no es lo que se plantea con aceptación, lo que se plantea es, eso otro no existe. Es decir, no hay ninguna elección que hacer. No hay nada, es una falsa elección. No es que las cosas pueden ser como son o puedes elegir un mundo mejor. El mundo es este, el mundo es imperfecto, el mundo es el que está pasando esto que está pasando ahora. El mundo es en donde esta persona hizo esto que no te gustó, en donde tomó esta decisión que no te gustó, en donde apareció este problema que no estábamos, que no habíamos previsto, en donde las cosas están saliendo mal. Lo otro no es una elección, lo otro es aferrarse a una idea, a una fantasía que te está generando malestar y genera frustración y problemas a largo plazo. No estás eligiendo entre dos opciones, ¿sí? Eso es una falsa elección. ¿Se entiende? Esto es muy importante que se entienda. Aceptar no es resignarse, ¿sí? Aceptar es primero reconocer los hechos y en muchas situaciones no hay elección. A ver, si yo estoy llegando tarde a casa porque el tren tenía que venir a las 6 y son las 7:30 y todavía no vino el tren, yo no puedo elegir que el tren haya venido a las 6. ¿Se entiende esto? Yo no tengo ese control y ese no es este mundo. Yo puedo aferrarme a la fantasía de cómo hubiera sido el mundo si el tren hubiera venido a las 6, ¿sí? Si el tren llegara a tiempo. Pero eso no es una elección, digamos, no puedo hacer que eso realmente pase, puedo pasarla mal si me aferro a estos pensamientos. O sea, es muy importante plantear esto para poder entender un poco la filosofía de aceptación, ¿sí? No significa resignarse. Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Y por otro lado, aparte de los pensamientos de cómo las cosas deberían ser, están los pensamientos de si esto es justo o si esto no es justo, ¿sí? Que estos pensamientos son clave porque estos son los pensamientos que llevan al enojo, sobre todo, ¿sí? Decíamos al principio del video anterior que el enojo es una emoción que nos prepara justamente para la agresión, para la lucha, y básicamente identifica amenazas en el entorno y cuando siente que una situación es injusta, nos prepara para ir a defender nuestros derechos, ¿sí? Entonces, eh, lo que ocurre muchas veces es que cuando uno tiene el pensamiento de que esto es injusto, muchas veces en realidad la palabra justicia se usa como para disfrazar mis preferencias personales. Esto no es lo que quiero, ¿sí? O esto es lo que quiero. Pero cuando uno habla de justicia parece como si esto fuera una verdad objetiva, parece como si esto no fuera mi propio pensamiento, mi propia creencia, ¿sí? Parece como si esto fuera palabra de Dios, o sea, ni siquiera es algo que yo pienso, es como, es un hecho, ¿sí? Esto no es justo, ¿se entiende? Y eso me hace muchísimo más propenso a empezar a atacar, ¿sí? Empezar a luchar con otras personas, ¿sí? Vamos a dar algunos ejemplos, así parece como un poquito más concreto. No sé, Lau, si vos tenés alguno, y si no, con situaciones sociales se ve un montón, ¿sí? Por ejemplo, en una situación de pareja, ¿quién tendría que encargarse del desayuno hoy? O sea, ¿qué es lo justo? ¿Me encargo yo? ¿Se encarga mi pareja? ¿Quién se encarga? ¿Qué es lo justo? ¿Sí? O sea, ¿cómo hacemos? Hacemos un gráfico a ver quién trabaja más, quién colabora más y qué corresponde que trabaje hoy. La realidad es que si nos quedamos en qué es lo justo, cualquiera va a poder argumentar su propia elección personal a través diciendo de lo justo es esto, ¿sí? Porque es todo muy subjetivo, digamos, es muy difícil cuantificar el esfuerzo de algo, la intensidad de algo, el estado emocional de alguien, cuánto algo le está costando por las cosas que le están pasando en su vida. Entonces, si cada uno se aferra en su visión, vamos a estar convencidos de que lo que queremos nosotros es lo justo. Y si partimos de esa postura, vamos a chocar un montón, vamos a pelear un montón, ¿sí? Sí, y también remarcaría esto que vemos mucho, que es muchas veces las cosas no son justas.
Eso era el tema. Digamos, el mundo es muy injusto muchas veces y nos pasarán cosas a todos que decimos, no es justo que me pase esto ahora. No sé, tener un problema familiar, algo, que decís, no, no es justo, no, no me lo merezco, no es justo. Y digo, no, la vida no es justa. Y aferrarnos a esa idea de que no es justo no hace, como dijimos antes, que acrecentar más el malestar que se está viviendo. Sí, entonces por eso Tal también está cual. bueno decir, no, las cosas no son justas y por eso esta mirada más de aceptación. Tal cual, tal cual. El mundo muchas veces no es justo y ese es el mundo real el cual tenemos que aceptar, como ya dijimos, incluso aunque queramos cambiar algo, podemos aceptarlo para empezar a cambiar algo, ¿sí? Y por otro lado, en situaciones más personales, más sociales, de vuelta, lo que para mí es justo es básicamente una otra manera de decir lo que yo prefiero. Pero en vez de hacerme cargo de que estas son mis pensamientos y esta es mi creencia y estas son mis emociones, hablando de justicia, me escudo en eso para empezar a ser agresivo, ¿sí? Por ejemplo, si me postulo para una entrevista de trabajo y yo creo que soy el mejor candidato y no me toman, y yo pienso que esto no es justo, eh, la realidad es que esta es mi creencia personal, ¿sí? Digamos, el que yo piense que esto no es justo, en realidad no habilita que yo empiece a ser hostil hacia los entrevistadores y empezar a hostigarlos en las redes sociales o otra cosa, ¿sí? Digamos, esto se trabaja mucho justamente con lo que se llama utilidad de pensamiento, que es ver cuáles son las consecuencias finales de seguir pensando por este camino. ¿A dónde te va a llevar pensar en esta línea de pensamiento? Es probable que esto no te lleve a lo que vos querés, que de vuelta estamos hablando de lo que vos querés, no de lo que es justo, ¿sí? Pero esto probablemente no te lleve a que te contraten, ¿sí? Esto, por ejemplo, esto con el tiempo lleva a que uno se vuelve más rígido en sus propias interpretaciones, se sesga más en que mi manera de ver el mundo es la manera de ver el mundo, porque ni siquiera es mi manera de ver el mundo, es la justicia, es la manera objetiva de ver el mundo. O sea, uno se vuelve súper rígido y por ejemplo empieza a tener muchos problemas con las personas, empieza a ser muy agresivo, se enoja con mucha facilidad, empieza a ser muy hostil y las personas se alejan. Eso es muy importante señalar. El enojo es una emoción que muchas veces no produce empatía a nuestros seres queridos y menos cuando es de manera reiterativa. Con el tiempo empiezan a empezar a ver nuestro punto de vida y empezar a ver que esto no es justo. Empiezan a alejarse de nosotros porque se cansan. ¿Sí? ¿Cómo para cambiar el pensamiento? Bueno, es un trabajo enorme. Primero que nada, registrándolo. De vuelta, ese es el primer paso porque tenemos que empezar a tener registro de que todo esto está pasando. Todo esto que estamos explicando en un vivo en dos vivos, pasa así. Es un segundo, es un pensamiento, es Exacto. un disparo. Justamente por eso lo llamamos pensamiento automático, porque pasa muy fugaz, muy rápido y no tenemos casi registro. Es decir, viene el pensamiento, surge la emoción y reaccionamos. Y después cuando termina la situación, a veces uno no recuerda qué fue lo que pasó instantáneamente por su cabeza en ese momento. Por eso un trabajo fundamental con mis Juan es primero empezar a anotar, registrar el cambio emocional, qué emoción, si podemos etiquetar, ponerle nombre, qué emoción estamos sintiendo, y notar qué pensamientos pasaron en ese momento por nuestra cabeza en ese momento cuando pasó tal cosa. ¿Qué pensé? Esto no debería ser así, las cosas deberían ser distintas, por ejemplo. Empezar a notarlos, ya notarlos es un paso enorme para luego sí empezar a cuestionarlos, como dijo Juan, esto de no tomarlos como una verdad absoluta y empezar a modificarlos y replantearnos otros pensamientos alternativos. ¿Sí? Claro. Y algo importante a notar es que, de vuelta, mientras hace más tiempo que vivimos de esta manera, hace más tiempo que reaccionamos siempre de la misma manera ante las situaciones, más rígido se vuelve este patrón, ¿sí? Más rígido se vuelven estos pensamientos, más automáticos, y más automática se vuelve nuestra respuesta. Y menos registro tenemos de todo eso. Y aparte, en el momento que estamos sintiendo eso, no es el momento de tener esta charla con uno mismo y empezar a replantearse los pensamientos. Porque en el momento que estamos sintiendo enojo, estos pensamientos parecen Es muy difícil pensar algo diferente en ese momento, ¿sí? Entonces, como dice Lau, el registro es enorme, digamos, es una parte enorme para empezar a cuestionar cualquiera de estas creencias. Y de vuelta, si esto viene pasando hace mucho tiempo, es muy probable, digamos, que sea una muy buena alternativa buscar apoyo terapéutico, ¿sí? Porque llegar al punto de registrar es un montón y requiere muchísimo trabajo, por ejemplo, de mindfulness, ¿sí? Pero bueno, ahora ya vamos a llegar a eso, ¿sí? Bueno, después, aparte de los debería y los pensamientos de justo e injusto, están los pensamientos de no puedo más, no aguanto más. Que estos son los pensamientos, digamos, de mi propia respuesta ante mi propia emoción. ¿Se entiende? Es decir, yo puedo experimentar malestar, yo puedo experimentar desconfort y puedo decir, uy, la verdad que esto no me gusta, esto no me agrada, y puedo igualmente elegir aguantar un tiempo más, o sea, persistir en la conducta que estoy haciendo por un tiempo. Es decir, por ahí estoy trabajando, no sé, en una cocina con los hornos a 40 grados y digo, que estoy transpirando, esto no me gusta, no es cómodo, no es lindo, no es agradable.
pero aguanto 20 minutos más. Por ejemplo, aguanto hasta la hora que termino el trabajo hoy, o por ahí no, y puedo elegir, no, la verdad que me estoy sintiendo bastante mal, creo que no estoy pudiendo aguantar, y voy a hacer alguna estrategia, ¿no? Por ejemplo, voy a salir a tomar aire un rato y después vuelvo, voy a ir a refrescarme, voy a ir a tomar agua, voy a implementar alguna estrategia, ¿sí? Los pensamientos de no aguanto más, por lo general lo que hacen es achican nuestra mecha de paciencia, básicamente, ¿sí? Aceleran el malestar, ¿sí? Porque, a ver, podemos haber pensado esto muchas veces en realidad si nos damos cuenta de nuestra vida. Muchas veces vamos a tener el pensamiento de no aguanto más, no puedo con esto, no puedo tolerarlo. Y si buscamos la evidencia, digamos, estamos vivos, o sea, acá estamos acá escuchando vivos, ¿sí? O sea, lo sobrevivimos. Lo que hace este pensamiento es, por un lado, no basarse tanto en la evidencia, es, digamos, empezar a afectar nuestra autoestima, digamos, nos mal predispone para situaciones futuras, porque tenemos esta creencia de que yo no puedo aguantar estas cosas, las cosas son peores de lo que realmente son, es esto de catastrofización, es decir, yo no puedo más. ¿Qué significa que no puedo más? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que es tan terrible? Muchas veces es un pensamiento, digamos, que también por un tema de asociación es un pensamiento que acelera el proceso de acelerar el patrón de largar de acá, salir de esta situación, tomármela. Eh, por dos lados, ¿entiende? Por un lado porque aumenta el malestar y realmente se vuelve más intolerable, y por otro lado porque ya está asociado que cuando pienso esto me voy de acá, ¿sí? Es como, el cuerpo, digamos, hay un aprendizaje emocional, ¿sí? Y emocionalmente me empieza a ser útil pensar de esta manera porque así me voy. ¿Sí? Entonces, es importante, acá se me identifica todo, ¿sí? Ok, bueno, es importante poder registrar, es interesante esto, ¿sí? O sea, poder registrar que a uno le está pasando esto para empezar a ver si esto es algo de una vez, porque todo nos puede pasar una vez. O si esto es un patrón que se repite con el tiempo en muchas situaciones. Y cuando esto ya se Sí, convierte en un patrón, sí, Lau. sí, no, que podemos tener estos pensamientos con mucha frecuencia todos, pero es verdad que también detectar hasta cuánto nos está afectando nuestra calidad de vida o nos está limitando a realizar conductas que son valiosas para nuestra vida y no las podemos realizar. Ejemplo, todo esto muchas veces lo vemos en cuando uno quiere estudiar, se sienta a estudiar y capaz, bueno, procrastina, posterga, no estudia, no se recibe porque capaz deja esas materias porque siente esto, piensa esto que dice Juan, no puedo más. Entonces verlo como, bueno, tenemos esos pensamientos, bien, ¿cuánto nos está afectando nuestra calidad de vida? ¿Cuánto está limitando que yo pueda avanzar hacia mis objetivos? Y ese es un buen momento para plantearnos, bueno, capaz, nada, tengo que empezar a trabajar en esto, ¿no? Para poder hacer las cosas que sí son valiosas para mí y no dejarlas por justamente estos pensamientos que estoy teniendo. Tal cual. Y ¿sabes qué? Como dice Lau, es interesante esto que es importante, digamos, realmente si lo registramos por ahí empezar a trabajarlo, porque algunas de las consecuencias más grandes, como ya dijimos, se empiezan a ver cuando ya esto se sostuvo por demasiado tiempo. Y a veces está bueno no esperar tanto, digamos, no dejar que las cosas lleguen tan lejos y empezar a trabajar un poco antes. Por ejemplo, no es lo mismo, a veces socialmente se ve como que no es lo mismo que una persona de 18 años tenga una baja tolerancia a la frustración, que se frustre con facilidad, que largue las cosas, porque uno dice, bueno, es adolescente, ya va a aprender, tiene que calmarse un poco. Ahora esa misma persona después por ahí, 40 años después, o 20 años después, a los 40 le están pasando las mismas situaciones y no está pudiendo avanzar. Y ahí tenemos un problema, ¿sí? En realidad las mismas digamos, el mecanismo es el mismo que se puede haber trabajado mucho antes. Se pueden empezar a aprender algunas habilidades de regulación y de afrontamiento. Y vale la pena empezar a hacerlo de tiempo, ¿sí? O sea, es muy difícil a veces realmente verlo de esa manera. A veces las personas como que pensamos más lo inmediato y las consecuencias futuras lejanas como que las descontamos, le restamos mucha importancia, ¿sí? Pero ya que estamos en un vivo, estamos acá, es importante como señalar esto, ¿sí? O sea, realmente vale la pena trabajar esto a tiempo, ¿sí? Antes de que se acumulen las consecuencias, ¿sí? Bien. Eh, bueno, Bien, ¿y alguna estrategia más? Como para ir ya después más cerrando. ok, bueno, pensaba hablar un poquito más de los pensamientos. Bien, No sé si quieren más estilo de pensamiento sí. o si no hablo O un poco alguna más, pregunta. sí. Sí, O o alguna alguna pregunta que pregunta. tengan. La verdad que tuvimos ese corte que capaz Sí. hizo que algunos se perdiesen algunas cositas. Después lo vamos a compartir. Pero si hay alguna pregunta, alguna duda hasta acá, o si digamos otros pensamientos. Bueno, mientras comento uno, si te parece. Dale. Uno que me gusta mucho, que de hecho no sé si hicimos sorteo de esto, Lau, si no hicimos, por ahí podemos hacer a futuro, o algún video, de hecho, que es el tema de la mentalidad de crecimiento versus mentalidad Mm, fija. ujú. Que esto también es, me parece que no hicimos posteo, ¿no? No, O no, no. hablamos del tema. Esto también es algo muy determinante en la capacidad de fracción, ¿sí? Eh, Básicamente, hay como dos maneras grandes de ver un poco el desempeño en situaciones desafiantes, ¿sí? La manera estática, es decir, uno se puede ver como que uno tiene las habilidades o no las tiene para afrontar la situación, uno es inteligente o no es inteligente,
uno es habilidoso o no es habilidoso, entonces voy por una situación y cuando me va mal, ya está. Es que claramente yo no sirvo para esto, yo no tengo la habilidad. O sea, no se ve como, bueno, como la alternativa, que sería una mentalidad de crecimiento, que es ver como que estas habilidades se pueden desarrollar y se pueden ir trabajando con el tiempo, ¿sí? Es decir, eh, empezar a ver como si yo arranco algo nuevo y soy malo, está bien, es porque es la primera vez que lo estoy probando, es porque soy novato, es porque tengo toda una curva de aprendizaje por adelante y voy a tener que ir aprendiendo de a poco. Y eso va a implicar enfrentarme a pequeñas situaciones de frustración y disconfort cuando las cosas no me van saliendo, hasta que de a poco voy viendo incrementos graduales hasta donde yo quiero estar, ¿sí? Pero esto requiere que yo pueda ver las cosas justamente de esta manera, como un proceso gradual y no como algo que es de un día para otro. ¿Se entiende? Eh, Ahora, algo interesante de esto es que esto por lo general, es muy interesante esto, pero la creencia de que las cosas son fijas, por lo general la tienen personas a las que antiguamente les fue muy bien, ¿sí? Es súper interesante esto. Por ejemplo, colegio, o digamos, siempre estudiaba la noche antes y le iba bien, y las personas lo premiaban con esto, por ahí lo elogiaban, le decían qué inteligente que sos, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando con esto? Primero, esta persona no está teniendo experiencia de afrontar situaciones de adversidad y de frustración, o sea, no conoce, digamos, no tiene experiencia de esto de la mentalidad de crecimiento, porque las cosas no le costaron, siempre le salieron, ¿sí? Y por otro lado, ¿qué es lo que se refuerza? No se refuerzan las conductas a través del elogio, no se refuerzan las conductas de estudio, no se refuerza el, che, qué bien que estudias tanto, se refuerza el, qué bien que seas de una manera, que seas inteligente, qué bien que te vaya bien, que tengas los resultados. Esto te vas creando una mentalidad de que soy de una manera o no soy de una manera. Entonces, uno después llega adulto mucho más perfeccionista y con mucho miedo al fracaso, ¿sí? Personas porque por ahí pueden ser muy capaces, tienen muchas áreas, pueden tener mucho miedo al fracaso porque no lo vivieron y porque tienen esta mentalidad de que las cosas son o no son. No tiene esta experiencia de haber vivido esta curva de aprendizaje, ¿sí? Entonces, es súper Ujú. interesante este tema. Da para mucho más, ¿sí? Pero bueno, Sí. tenemos que ir terminando. No, no, pero también veamos lo de mindfulness. Ok, perfecto. Sí, me Y parece. no llega a ver los comentarios, creo que alguno decía de cómo trabajar esto en consulta. Bueno, en realidad, eh, a ver, estamos hablando, digamos, muy poquito, ¿sí? Estamos hablando de pensamientos, tenemos estrategias de mindfulness, habilidades de tolerancia al malestar, exposición, digamos, un montón de estrategias, modelado, el control de estímulos, habilidad de anticipación, autoafirmaciones, un montón de discusión cognitiva. El tema es que tiene que ser específico a lo que el consultante le está pasando y tenemos que tener una buena conceptualización del caso, ¿sí? Así que ahí, digamos, no hay como un atajo, ¿sí? O una receta genérica que hay que hacer esto con el consultante. Lo importante es, bueno, la conceptualización del caso. O sea, primero, realmente ver si esto tiene que ver con el motivo de consulta del consultante, si podemos anudar ambos puntos, ¿sí? Digamos, el consultante por ahí consulta porque tiene Dificultad dificultades de para abuso de estudiar. sustancia, sí, Sí, o para dificultad para estudiar. estudiar, y hay que ver, digamos, ¿tiene que ver esto con una capacidad de tenerse la frustración y cómo responde ante la adversidad o no? Primero hay que ver eso, y si es que sí, ¿de qué manera tiene que ver? O sea, ¿a través de qué mecanismo? ¿A través de qué creencias? ¿A través de qué historia de aprendizaje? Y ahí es donde tenemos que intervenir, depende, es muy particular, depende del caso. Eh, Y no pero te olvidemos la diría, exposición, que no creo que llegamos hoy, pero la parte sí, conductual, de exponerse al sí, malestar. eso es fundamental. Sí. Pero bueno, te cualquier consulta, digamos, siempre está bueno formarse, o sea, en terapia basada en evidencia, ¿sí? O sea, eso es como la mejor recomendación que podemos hacer porque después esto empieza a ser mucho más aplicable a la clínica cuando uno ya tiene como la conceptualización bien global de poder conceptualizar, digamos, qué es lo que está pasando. O sea, para mí la conceptualización es lo más importante que hay, ¿sí? Y cuando uno puede hacer eso bien, después la implementación es como más sencilla, pero la conceptualización es mucho más difícil de lo que parece, ¿sí? Creo que ahí está gran parte del trabajo. Bueno, Bien. eso después no sé si había alguna Había otra, algo más, sí, pero... pero no llego a verla, Ah, pero no sé, se me traba a mí el celular, no sé a si a mí vos también. también, que no Sí, lo puedo ver. Creo que hay algo de flexibilidad en los ok. pensamientos. Bueno, Se me perdió, pero básicamente, si es lo que yo eso es entendí, fundamental. es poder llevar a poder, a ver, siempre el trabajo va a ser justamente flexibilizar, no que piense de otra forma como si lo que está pensando está mal. Es una alternativa poder interpretar esa situación de esa forma. Lo que vamos a buscar es poder juntos pensar otras alternativas de interpretación a la misma situación, buscando evidencia a favor de ese pensamiento, buscando evidencia en contra, pensando la utilidad que tiene ese pensamiento. ¿Existe otra explicación alternativa para poder interpretar esta misma situación? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué le dirías vos a un amigo si le pasa eso? Pero buscar flexibilizar es ver que existen otras opciones de interpretar esa misma situación, en principio. Quizás el paciente sigue creyendo la que le sale automáticamente,
pero lo importante es de a poco ir mostrando que existen otras alternativas y que vaya flexibilizando a considerar otras opciones alternativas a pensar e interpretar una misma situación, ¿sí? Si era la pregunta, la perdí, pero mucho trabajo sobre en principio es pensar alternativas, que no nos quedemos con esa, pero Y, bueno, eso es un trabajo también en terapia mucho de, bueno, pensemos otras opciones que pueda haber, e y interpretar esto. eso que dice Lau es fundamental, ¿sí? Porque de vuelta, como dijimos antes, la frustración tiene que ver de vuelta con estos pensamientos rígidos de interpretar las cosas de una sola manera y también de pensar que el mundo tiene que ser así. O sea, el mundo no puede ser de otra manera. El mundo tiene que ser como yo pienso que tiene que ser. Entonces, mientras más rígida es la visión de qué es lo que tiene que pasar y cómo tienen que ser las cosas, más probable es que haya frustración cuando las cosas se desvíen de la visión vista estipulada. En cambio, mientras esto se puede hacer hasta de manera, digamos, anticipada. Mientras más puedo empezar a ver diferentes alternativas de cómo las cosas pueden ser, más me puedo empezar a anticipar y tener una imagen realista de cómo las cosas pueden ser. O sea, estudiar una carrera puede ser difícil. Estudiar una carrera puede involucrar pasar muchas noches estudiando y llegar al parcial y no tener la nota que yo quería. Eso es una opción, eso es algo que puede pasar. Yo puedo esforzarme y puedo esforzarme al máximo e igualmente tener dificultades a la hora de estudiar. Yo puedo esforzarme y también porque cosas fuera de mi control y, digamos, no poder estudiar tanto como a mí me gustaría. De repente tengo que trabajar, tengo necesidades económicas, tengo que ayudar a algún familiar. O sea, por lo general las personas tienen visiones más rígidas, ¿no? Como de cómo las cosas tienen que ser, y esto de vuelta genera mucha frustración. En cambio, mientras más sabemos que hay cosas que pueden pasar, nos vamos medio como empezando a anticipar y nos vamos adaptando un poquitito más fácil, ¿sí? Pero de vuelta, Sí. esto se va trabajando de a poco. Total, sí, total. Eh, Y aparte ver también esto, trabajarlo también en conjunto con el consultante, esto de si algo pasa, por ejemplo, me va mal en un examen, no significa que sea un fracasado. Hay otras variables que entraron en juego, no solamente que yo no fui capaz de poder estudiar, sino un montón de variables. Nuestro estado de ánimo, situaciones como decía Juan que pueden estar pasando en nuestro contexto, que las preguntas han sentido dificultosas o capciosas, el humor del profesor en corregir, digamos, hay un montón de variables que entran en juego como para la única opción sea es porque no sé, no soy capaz, ¿se entiende? Como desde ese lugar, ver que hay otras alternativas y empezar a poder flexibilizar y ver esas opciones como también posibles, y no solamente la que no soy capaz de poder rendir, por ejemplo. Bien. Y bueno, sí, para ir cerrando, digamos, la verdad que podemos hablar todo el día, es que hay un montón de Sí. técnicas y enfoques, sí que son importantes. Pero En cuando el hablamos tanto post de pensamiento, sí me parece en el fundamental post hablar. tuvimos un post, ay, perdón, ay, no sé si Sí, se me escucha. Ah, no, bueno, que también invitarlos a que hay un post que hicimos sobre estrategias para desarrollar más la tendencia a la frustración, que también pueden ir a verlo, tratamos de traer algunas cositas de ahí, pero todo es muchísimo, pero ahí también van a encontrar más estrategias y más herramientas luego. Sí. perfecto, sí, pueden ir a verlo. Mm. Y bueno, sí, como hablamos tanto de pensamiento, está bueno hablar de mindfulness, ¿sí? Para anudar un poco las dos cosas. Porque muchas veces lo que pasa, digamos, es que no es que una persona con dificultad para tolerar la frustración no es que no sabe qué es lo que tiene que hacer, o puede saber si es verdad, en estos momentos pienso de esta manera y me gustaría pensar de esta otra, pero no es un tema, no es un tema de falta de conocimiento, de que tengo que saber algo que no sé para cambiar cómo reacciono, sino que lo tiene que implementar. Y muchas veces lo que pasa es que es difícil implementar en el momento. Y ahí es donde entra mindfulness, ¿sí? Las habilidades de mindfulness son fundamentales para poder empezar a registrar, primero que nada, empezar a registrar mis cambios y mi activación fisiológica mientras más me empiezo a frustrar antes de que esto ya sea incontrolable, al punto de que exploté, de que esto es intolerable y ya hice algo impulsivo y ya me fui de la situación, ¿sí? O sea, primero me ayuda a empezar a estar más en contacto conmigo, qué es lo que estoy sintiendo en el cuerpo, qué es lo que me está pasando, cómo se siente esta emoción, empezar a ponerle un nombre, empezar a ser un poco más preciso, porque no es que me siento mal, ¿sí? Que estoy frustrado, o ya estoy enojado, o estoy desilusionado, o estoy decepcionado, o estoy triste. O sea, son cosas diferentes, ¿sí? Y empiezo a tener un poco más bueno, de autoconocimiento, de saber un poco qué es lo que me está pasando. Y pasan cosas interesantes. Primero te da el espacio para poder intervenir, ¿sí? Porque si uno no registra qué es lo que le está pasando, mientras le está pasando, no va a poder aplicar nada de todo esto. Entonces tenemos que practicar mindfulness, ¿sí? No practicar mindfulness en ese momento, o sea, primero practiquémoslo como un hábito de vida, ¿sí? Así lo vas a poder aplicar en ese momento, ¿sí? Sí. Eh, también empezar a registrar justamente estos pensamientos, empezar a prestarle más atención a lo que estoy pensando, a cómo estoy interpretando y empezar a poder tomar distancia de estos pensamientos, poder empezar bueno, a verlos como lo que son primero, pensar, darme cuenta, che, esto es un pensamiento, esto no es un hecho, esto no es algo objetivo, esto es algo que yo estoy pensando, ¿sí? Y por otro lado, vamos a hacer todo esto focalizado al presente,
esto limita mucho la rumiación porque muchas veces nuestros pensamientos se van para el futuro y empiezan a generar preocupaciones sobre qué es lo que puede salir mal más adelante, o se van al pasado y, y nos ponemos a rumiar de cosas que pasaron, y mindfulness nos ayuda a estar focalizados en el presente. Esto ayuda a que las emociones, digamos, no espirales sin control. Cuando notamos que nuestros pensamientos se están yendo, podemos gentilmente traerlos. Esta es la habilidad que se practica mindfulness. Y también, sobre todo, no juzgar, ¿sí? Esto es, muchas veces espiralamos, o sea, muchas veces nos empezamos a criticar por estar pensando de esta manera, nos sentimos mal por estar sintiéndonos mal, empezamos a decir, no puedo aguantar esto, eso es un juicio de valor, que como ya vimos hace este efecto bola de nieve. Entonces, a medida que vamos practicando el no juzgar, podemos empezar a tener una reacción emocional más limpia. Podemos sentirnos angustiados, podemos sentirnos enojados, podemos tener los pensamientos primarios y podemos notarlos y observarlos y no agregar más leña al fuego. No empezar a luchar contra esto que estoy sintiendo, a querer que esto no esté acá, empezar a hacer que esto desaparezca, porque esa no es la filosofía correcta para hacer una reestructuración cognitiva, ¿sí? Si quiero de esa manera cambiar mis pensamientos, probablemente no me funcione, ¿sí? Y lo otro interesante también es que con Mindfulness estamos practicando un poco la exposición, porque es una manera de estar en contacto con estas emociones y con estas sensaciones antes de que se vuelvan intolerables, ¿sí? Entonces, de esta manera, digamos, tenemos otra experiencia, porque nuestra experiencia hasta este momento puede ser, yo siento esto cuando ya exploté, cuando ya es intolerable, así que nunca más quiero volver a sentir esto, quiero que esto no me pase nunca más. Y ahí se arma este círculo de rechazarlo cuando aparece. Entonces, a través de mindfulness entramos a estar en contacto con esto, practicamos una exposición a las propias emociones, sin tener que hacer nada para escapar, ¿sí? Y antes de que sean tan intensas que no las puedo aguantar. O sea, realmente está buenísimo. Es ese resumen, ¿sí? Y es fundamental para empezar a hacer cualquier tipo de intervención, ¿sí? Así que bueno, eso era. Teníamos más cosas para hablar, pero bueno, parece que con esto estamos. Sí.